otra vez, porque vamos a retomar la clase de la mañana. En la clase de la mañana vimos y lo vamos a revisar entonces acá. Vamos a admitir a los que se están conectando recién. Cerrar acá. Veamos aquí. Veamos aquí. No, tengo que ir acá y a la clase anterior. A la clase anterior. Bien, estamos viendo la fundamentación subjetivista de la ética, que pone en relación a todo lo que significa los valores, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la igualdad, de lo bello, lo bueno, lo verdadero. Todos esos temas que tienen que ver con la ética los pone en relación con el yo. Aquí ya le subí la clase de la mañana por si acaso. ¿Ya? Lo pone en relación con el yo y hay algunas perspectivas que tenemos que revisar. Ya revisamos la fundamentación subjetivista, volvemos entonces a la filosofía que se centra en el yo para determinar qué es lo que es lo bueno, lo malo y todos los temas de la ética. Tiene algunos matices como el hedonismo, que es la búsqueda del placer y la ausencia del dolor, que esto es bastante controversial porque, claro, uno puede eh, vivir de esta forma, buscando lo bueno, pero el tema es que sigue siendo una perspectiva demasiado individual que puede llevar a algunos estragos en la sociedad. Por ejemplo, que una persona tienda a pensar de que su placer está en el asesinato y por ende defienda esa postura. Resuenan varias películas de terror bajo ese argumento, ¿no? Que hay personas que serían como asesinos seriales que buscan el placer de matar a una persona y ese es finalmente su fin de felicidad. ¿Ya? Claramente esta postura también es criticada y es criticada a través del utilitarismo que busca de que esos bienes sean más bien colectivos, ¿ya? Pero sigue con el prejuicio este de mantener a las personas más bien en su resquicio individual y no llevarlas a que sus acciones concretas en cuanto a la ética sean contrastadas con las demás acciones. ¿Bien? Es por esto que dentro de estas perspectivas, que son subjetivas, ponemos también a Kant. Les había contado que Kant es un pensador del siglo XVIII, que tiene que ver con los principios de la Revolución Francesa, esto de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Y la pregunta es cómo se generan, pero dentro del sujeto. Ya la fundamentación, acuérdense de esta parte del curso que es más bien subjetiva, tiene que ver con eso, tiene que ver cómo los presupuestos éticos se generan dentro del sujeto. Bien, vamos a proceder a leer Ética Kantiana. La filosofía moral de Kant, pensador alemán del siglo XVIII, se propone justamente superar los problemas planteados por el individualismo hedonista. Para él, la fundamentación de la ética ha de aclararse también en algún principio subjetivo, ¿ya? De nuevo está el yo acá como principio subjetivo, que el hombre pueda descubrir en su conciencia. Sin embargo, para Kant, el criterio moral no puede residir en la sensibilidad, sino en la razón. Aquí ya tenemos una distinción. Tanto el hedonismo como el utilitarismo basan sus presupuestos éticos en la sensibilidad. En cambio para Kant van a residir en la razón. Esa es la diferencia. Bien, la razón entonces va a ser la que va a fundamentar las acciones humanas. Bien, vamos entonces a seguir. La idea de Kant es la siguiente. La búsqueda del placer es algo que se funda en definitiva sobre la sensibilidad individual de cada persona, sobre sus inclinaciones. Y estas inclinaciones no nos definen lo que es bien, lo que es el bien, lo que es verdaderamente moral, sino que más bien nos muestran a un hombre egoísta quien actúa siguiendo los criterios que le impone su sensibilidad. Su placer no es un hombre moralmente bueno, sino que es un hombre egoísta incapaz de actuar teniendo en cuenta a los demás. Es más, para Kant la sensibilidad es causa del placer, pero también de la esclavitud. El hombre que actúa por placer es un hombre que no decide por sí mismo, mediante el uso de su razón, qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que es un hombre sometido a sus instintos, sometido a sus inclinaciones naturales y no al juicio recto de la razón. La sensibilidad para Kant equivale a la esclavitud, mientras que el uso de la razón significa para él la libertad.
Un hombre libre es un hombre capaz de regirse por su razón y no por sus inclinaciones sensibles al placer. Bien, acá en Kant hay una inclinación entonces hacia la razón y ese es el papel central de su ética. La fundamentación kantiana de la moral va a ser, por lo tanto, una fundamentación basada en la razón. Para Kant, la moral es un hecho de razón, es decir, es algo que se presenta al ser racional como una obligación ineludible, que trata de imponer y de triunfar sobre las inclinaciones egoístas al placer que me presenta la sensibilidad. Ahora bien, la razón, a la diferencia de la sensibilidad, no se presenta unos contenidos concretos para mi actuación. La sensibilidad me atrae hacia ese objeto o hacia ese otro, me presenta objetos concretos, fuentes posibles de placer. En cambio, la razón no me da un objetivo o un contenido para seguir, sino solamente criterios, y los criterios racionales son para Kant criterios universales. La sensibilidad, mi inclinación, me dice, haz esto, come, bebe, apropiate de tal o cual cosa. La razón me dice una cosa, actúa siempre por criterios universales. Aquí está la diferencia. Por ejemplo, todas las personas pueden tener distintos apetitos, ¿ya? Distintas inclinaciones, por ejemplo, a lo que van a considerar bueno o placentero, pero sus decisiones no solamente se basan en esa inclinación egoísta, sino que también tienen que basarse por criterios universales. ¿Qué es lo que son los criterios universales? A poner atención ahí. Los criterios universales es realizar las acciones tal como sea preferible para todos los demás. Bien, por ejemplo, el compartir ya en la justa medida es algo que a todos nos debiera convocar como algo universal. Todos, por ejemplo, si estamos repartiendo algo, deberíamos repartirlo de igual forma. ¿Ya? Claramente pueden haber algunas especificaciones dentro de las personas que reciben, por ejemplo, ese don, pero la idea central, ¿ya? Y la idea basal es esta universalidad, por ejemplo, en cuanto a la donación. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo Kant. Entonces Kant nos dice que si bien la ética se fundamenta en un criterio subjetivo, este criterio no se basa en la sensibilidad, sino que se basa en la razón. La razón a mí me entrega criterios y esos criterios deben ser universales. El mandato de la razón para Kant se trata de un imperativo categórico, es decir, algo que se manda absolutamente. Eso es muy importante. El imperativo categórico es algo que manda, es algo que obliga. No se trata de hacer algo con vista hacia algún fin. Por ejemplo, cuando hago algo para conseguir un beneficio propio, un beneficio para un grupo de personas. No, se trata de una actuación que no sigue un interés en particular ni busca la realización de algún fin. La conducta moral para Kant es una conducta desinteresada. No se actúa con vistas a un logro concreto, sino que se actúa puramente por el deber. ¿Cuál es el deber que la razón impone? El de actuar siempre con criterios universales. Es decir, para que una acción sea una acción que Kant pueda considerar moralmente buena, debe cumplir con la siguiente condición: que el criterio por el cual yo actúo sea un criterio que pueda pretender que valga universalmente para todos los hombres o para toda la humanidad. ¿Ya? Este mismo argumento es el que ocupa la película de Batman. Cuando Batman está a punto de asesinar al Guasón, elige no asesinarlo. ¿Por qué? Porque la elección sobre el asesinato no solamente lo hace un criminal, sino que hace que su opción, ¿ya? Por eliminar a esta persona finalmente sea una opción universal. Por eso la razón misma lo restringe, por más que sea una condición necesaria para la paz en Gotham, que el Guasón no exista. ¿Bien? Para muchos criterios de la justicia, ¿ya? Muchas veces perdemos de vista estos criterios, ¿no? Y pretendemos que la justicia se toma a mano propia o por la misma violencia, pero la razón nos impide hacerlo. ¿Ya? La razón nos da criterios para actuar de una forma que sea válida para todas las personas. Es decir, por ejemplo, la propiedad sobre, o sea, la potestad sobre la vida, el resguardo sobre la vida, a mí me impediría elegir por el asesinato de una persona, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Profe, dígame. Oh, me asusté. Dígame. pero, o sea, el criterio es el que sea como un bien para todos, o sea, que se tome como para todos. Sí, sí. Pero ahí no, ¿cómo se llama esto?
no se toma el que se cumpla o no se cumpla. Es que la misma acción se supone que la tiene que cumplir. Aquí ya visualizo para dónde va tu pregunta. Muchas veces dentro de lo social, ya las elecciones universales no están muy presentes, y yo entiendo eso. Pero acá estamos en una ética subjetivista que se pone en relación con el yo primero, ¿ya? Es el yo el que toma las decisiones, es la persona la que toma la decisión, ¿ya? Por ejemplo, volvamos al caso de Batman. Sería conveniente que el Guasón no existiera, por ejemplo, en Gotham, pero la decisión sobre su vida no está en las manos de Batman ni en los ciudadanos, ¿cachai? Sino que está en el mismo yo del personaje que está diciendo, no, asesinar finalmente no es algo que se prefiera como un universal, no es algo que todos, por ejemplo, si todos eligiéramos asesinar a las personas, no quedarían, por ejemplo, personas, no quedarían ni criminales ni bienhechores. Entonces el asesinato o la pena de muerte en este caso se hace problemática por medio de la razón. Ese es el problema. Ese es el problema. Cuando uno, por ejemplo, cuando el criterio moral ya te indica que el asesinato no es bueno o no es correcto. No es correcto. Y la razón humana tiende a pensar en el universal. Eso es lo que dice, eh, ¿cómo se llama? Kant. Muchas veces por airados que somos o por el tema de la violencia que muchas veces vive la sociedad, a veces salen estos reclamos sobre pena de muerte, ¿no? No sé si ustedes han escuchado sobre eso, ¿ya? Pero hay un mandato de la razón, ¿ya? Que te indica que eso tampoco es correcto, porque en definitiva, por ejemplo, ya va a caer una sentencia hacia una persona, hacia la pena de muerte de una persona, pero ¿quién te dice que en el futuro no hayan otros criterios que puedan condenar a una persona que es inocente, por ejemplo? O puedan condenar a personas que políticamente, para ese momento de la historia, están siendo condenados por una razón ideológica. Recordemos que los campos de concentración, por ejemplo, el apartheid, ya fueron posibles. Ya la legalidad los hizo posible también. Por eso, la ética piensa incluso más allá de la legalidad y los pone a ustedes en relación con la decisión. Son ustedes los que ponen la decisión en el caso de la ética subjetivista. Entonces, cada acción tiene que tender hacia esa universalidad. ¿Ya? El no robar, por ejemplo. Ahí tienes otra acción, ¿ya? Que, que te llama a resguardar la propiedad del otro, por ejemplo. ¿Mm? Ahí está. Esta ética queda en el sujeto. Por ejemplo, pongamos otro problema. Una persona que roba porque tiene hambre. ¿Ya? La ética subjetivista te va a indicar de que eso no es correcto, ¿ya? De que no debería ser así, pero también podemos, y en el futuro vamos a visitar otras éticas que no se fundamentan en el sujeto y que van a entender, por ejemplo, las relaciones sociales, las relaciones, por ejemplo, de poder y de clase, que llevan a esa persona a robar y a ser un minusválido en cuanto a su humanidad. ¿Mm? Ahí hay otro criterio. Pero acá, como estamos en Kant, esperamos que todas las normas sean universales, que si yo decido, por ejemplo, estudiar, ya ese estudio no solamente me va a traer un beneficio propio, sino que también el aprendizaje que yo voy a tener va a servir como un servicio a la sociedad y para ser un buen profesional y poder tener cierta perspectiva en cuanto a lo social. Ahí tenemos otro ejemplo sobre Kant, que no solamente queda en el placer, por ejemplo, recibir una retribución económica cuando yo actúo o cuando yo trabajo o cuando yo estudio, sino que también hay ciertas acciones que tienen que tender a la universalidad. La bondad, el saber, por ejemplo, la justicia social, la dignidad, todas esas cosas tienen que ver con una cuestión que va más allá de las decisiones personales y que tienen que ver con la búsqueda de ese universal. Sigamos leyendo acá. Dice, el hombre no es libre cuando puede hacer lo que indica su inclinación al placer. Al contrario, en esto no se distingue de cualquier animal. La verdadera libertad es la que hace al hombre un ser universal, que actúa por criterios válidos para todos los demás hombres y por sus
propios, y no por sus propios criterios egoístas, perdón. ¿Ya? Aquí Kant rompe con ese egoísmo y trata de pensar en que todas nuestras acciones están guiadas por la razón, que la razón es una facultad y que finalmente ese va a ser el punto clave para la decisión. Recordemos que Kant está en medio o es partícipe, de cierto modo, no directamente, pero de la Revolución Francesa. Entonces esos idearios de la libertad, la igualdad y la fraternidad están presentes en su pensamiento. Todas las personas finalmente pueden acceder a esa dimensión racional que les va a permitir hacer acciones morales buenas. Esa es como la conclusión de Kant. ¿Mm? Hay un valor claro en la filosofía de Kant que es universal, ¿ya? Pero el problema es que pone de manifiesto una dicotomía, una separación entre lo que es sensible y lo que es lo racional. Entonces hay una cuestión contrapuesta, como dice acá, ya que la moralidad se ve en una forma negativa en cuanto a la sensibilidad. Esa es como la consecuencia de Kant. Y hay que tenerlo bien en claro que como este pensador pone de manifiesto la primacía de la razón frente a la sensibilidad, porque vamos a visitar ahora otras perspectivas de ética que ponen en relación al sujeto y la sensibilidad. Bien, entonces recapitulemos. En la clase de la mañana vimos entonces que la fundamentación subjetivista de la ética pone en relación la ética con el yo. Las decisiones éticas sobre el bien, sobre lo bello, sobre lo bueno, verdadero, lo justo y todas las cosas que conllevan la ética y la decisión humana, ¿ya? Recaen en la ética subjetivista en el sujeto, ¿ya? En la conciencia del sujeto y su subjetividad finalmente, su fuero interno, su yo, su conciencia, las que van a decidir el criterio de moralidad. Si es que es bueno o es malo, depende finalmente de mi fuero subjetivo o de mi interioridad. Bien, de aquí hay algunas perspectivas. La perspectiva hedonista, ya que tiene que ver con la búsqueda del placer, que sigue siendo sensible, ¿ya? ¿Qué es lo que es bueno entonces? El agrado y el placer. ¿Qué es lo que es malo? Lo que produce dolor, ¿ya? Esto parece bien sencillo, bien simpático, pero igual tiene algunas consecuencias, que es si las personas, por ejemplo, deciden que un acto moral malo, ¿ya? Es su guía para la búsqueda del placer, ¿ya? Choca con los demás y con la sociedad. Y ahí tenemos el ejemplo del asesino. ¿Bien? Por otro lado, tenemos el utilitarismo que trata de que todos los bienes ya sean repartidos por el mayor número de personas. La ética utilitaria tiene que ver con los fines del uso, con la utilización, tiene que ver con la utilidad finalmente, ¿ya? Pero no todas las personas vamos a elegir lo mismo. Y ese es el problema. O no todos los bienes son repartidos de igual forma para todas las personas, ¿ya? Sigue siendo problemática porque cada individuo puede encontrar el placer en distintos objetos, aunque la misma sociedad nos imponga muchas veces ya qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo según la conveniencia finalmente de las clases dominantes, por decirlo así. Bien, por otro lado tenemos la ética kantiana, que sigue siendo subjetivista, pero que vuelve hacia el yo, pero ya no es con la sensibilidad, sino que a través de la razón. Y los actos, finalmente, que están guiados por la razón, van a ser guiados por criterios universales. ¿Qué quiere decir con esto y con Kant? Que, por ejemplo, si yo elijo un bien, ya sea, por ejemplo, eh, eh, hablemos sobre la votación, por ejemplo, ir a votar. Ir a votar no solamente es un bien para que yo exprese de forma bien escueta, eso sí, mi decisión sobre lo político, pero que también es algo universal, o sea que todos deberíamos participar. Mi acción individual está amparada por esa posición universal, que es la participación, por ejemplo, política y la decisión en la ciudad o en la polis. Eso es Kant, entonces. El problema que tiene Kant, ¿ya? Y esto igual se los voy a preguntar para que los tengan claro, es que la decisión siempre es racional para Kant, pero deja de lado lo sensible, ¿ya? Y lo sensible es lo primero que a nosotros nos llega como información sobre lo moral. Sin embargo, Kant nos dice que esta información es más bien
o errónea o está plagada, por ejemplo, de la búsqueda individual. Para Kant siempre la búsqueda es universal y es a través de la razón. Bien, estos son los pensadores de la ética en cuanto a su fundamentación subjetiva, la fundamentación del yo. Vamos a pasar entonces a la parte de la tarde, que es un poquito más compleja. Esto tiene que quedar como bien las relaciones, porque esta parte es más sencilla. Cuando hablamos de fundamentación, hablamos de la fundamentación del mundo antiguo, la fundamentación subjetiva, y ya están realizadas las distinciones. Bien, vamos entonces a la clase de la tarde. La clase de la tarde, la clase de la tarde, la clase de la tarde. Bien, acá. Veamos. Esperemos que cargue acá. Bien. Aquí tenemos el encuentro con ya la teoría de los valores o cómo se trató el problema ético con respecto a la valoración de los objetos, las decisiones o los mismos valores, pero en el siglo XX. ¿Ya? Esto ya vamos avanzando en el tiempo y ya vamos a encontrar cómo se fundamentan esto, pero siempre en diálogo con la historia de la filosofía, por supuesto. ¿Ya? Cuando hablamos de valor, muchas veces nosotros nos referimos a la cuestión económica, pero acá tenemos que referirnos a la cuestión que tiene que ver con las cualidades de las decisiones, si tienen que ver con decisiones que son buenas o son malas, y la cualidad siempre es percibida, tiene que ver con el emotivismo, ¿ya? Y tiene que ver con cómo, por ejemplo, nosotros comprendemos o aprendemos los valores. ¿Ya? Muchas veces tenemos esta idea previa de que aprendemos los valores a través de las conductas de quienes nos cuidan, por ejemplo, o de quienes están cerca de nosotros, ¿ya? Pero esa concepción, que por supuesto es algo evidente, positivo, que todos lo conocemos, pero la filosofía también lo va a poner en cuestionamiento, como todo lo pone en cuestionamiento, ¿ya? Vamos a ver que la conducta moral es una estimación, es la estimación que hacemos de esta. Por ejemplo, un acto de amor, así como la entrega de flores que tenemos acá como imagen, no es un valor en sí, sino que nosotros percibimos esa entrega como un amor. ¿Ya? La materialidad, por ejemplo, de las flores no me dice nada sobre el amor, pero el acto, ¿ya? Y la valoración que yo hago sobre, por ejemplo, el ramo de flores, ya ahí tiene que ver con el amor. ¿Ya? Un ejemplo como bien burdo, a ustedes les pueden significar otras cosas amor, pero la moralidad de la sociedad nos dice que, por ejemplo, una entrega de flores tiene que ver con algo romántico. Ahí está, ya. Bueno, seguimos acá. La materia nueva que estamos viendo tiene que ver con la axiología. ¿Ya? Pongan mucha atención acá. La axiología es el estudio de los valores. Las raíces griegas de este término se encuentran en los vocablos axios, que significa lo que equilibra, lo que es digno, y logos, que es tratado o razonamiento sobre. De la etimología deducimos que la axiología es el razonamiento sobre lo digno y sobre los valores. La axiología establece jerarquía de valores que deben guiar la conducta humana. Bien, nosotros conocemos estos valores que están acá. ¿Ah? El valor de lo comunitario, la compasión, el coraje, la dignidad, el perdón, la amistad y una serie de cosas que nos llegan a través de ya sea de las conductas o ya sea de los tratados morales. ¿Qué quiero decir de estos tratados morales? Por ejemplo, la moralidad cristiana tiene que ver mucho con el perdón, tiene que ver mucho con la justicia, con la perseverancia, con todas esas cosas. ¿Ya? Muchos de ustedes me pueden decir, pero yo no soy cristiano o yo no adhiero, por ejemplo, a esa religión. Sin embargo, nuestra cultura occidental está plagado de estos valores. ¿Ya? Lo que estamos haciendo en filosofía y a través de la axiología es buscar los fundamentos de estos valores. Ya no los vamos a encontrar los fundamentos en Dios o algo divino fuera de la realidad, sino que vamos a tener que encontrarlo dentro de la realidad.
¿ya? Y ese es el principal desafío. Por eso yo les decía que esta materia es algo compleja, porque nosotros estamos habituados a no pensar mucho sobre los valores o adjudicarles un principio, un fundamento en Dios o en algo trascendente, ¿ya? Pero vamos a ver cómo se ve esto, ya no en lo trascendente, sino que en lo inmanente y en la relación con el sujeto y en la relación con la emotividad, la afectividad y todo lo que tiene que ver con los actos. ¿Bien? Sobre los valores hay teorías subjetivistas y hay teorías objetivistas. ¿Ya? A y B. Profe, Dígame, dígame. ¿cuál es la diferencia entre verdad y veracidad? Muy bien, buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Por ejemplo, verdad tiene que ver con ya el hecho, ya, y tiene que ver con lo que se demuestra como algo verdadero. Algo se muestra como verdadero, ya. Por ejemplo, hablemos sobre algo que tú conoces, la novela, por ejemplo, una novela, un libro, ¿ya? Una novela, efectivamente es un hecho verdadero, está ahí la novela, pero sobre su veracidad, ahí hay que poner algo de teoría ahí y hay que pensar cuáles son las condiciones para que esa novela sea verdadera. Por ejemplo, el tema del narrador. ¿Ya? El tema del narrador es bien complejo y bien ilustrativo en ese sentido. El narrador es un ente ficticio, ¿cierto? Es un ente ficticio, pero ese ente tiene cierta veracidad en cuanto que se está constituido en el mundo de la novela. ¿Mm? En el mundo real, ¿ya? O en el mundo fáctico de las cosas que podemos tocar, el narrador no existe, ¿ya? Pero la veracidad es en cuanto a la justificación lógica y racional de esta. ¿Ya? Pasa lo mismo con las matemáticas no existen en la realidad, sino que son verosímiles, ¿ya? En cuanto a su racionalidad. Nosotros podemos tener, por ejemplo, esto de las ecuaciones de primer grado o segundo grado, que son proposiciones racionales, pero que nosotros nos vamos a ver unas ecuaciones dando vuelta por ahí o caminando por la calle, sino que son verosímiles, son hechos de razón. Esa es la diferencia. ¿Mm? Una, la verdad yo la puedo, por ejemplo, tantear, supongamos, y la veracidad tengo que justificarla. Esa es como básicamente la diferencia. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, sale un nudito. Entonces, el nudo, por ejemplo, el nudo está ahí. Pero el nudo no me da, por ejemplo, la justificación de por qué está ahí, sino que yo tengo que buscar la veracidad de aquello. Eso es lo que hablamos sobre el valor y sobre estos valores de la axiología y todo esto. ¿Bien? Hay teorías subjetivas, ¿ya? Que nos dicen que los valores solamente son eh, ¿cómo se llama? Son valiosas en cuanto a que es la persona que los percibe, ¿ya? Que no existen fuera del sujeto. Cuando hablamos de lo subjetivo, hablamos del yo y hablamos de la relación dentro del sujeto, ¿ya? Que simplemente los valores serían una percepción de las cosas, ¿ya? Aquí para los que quieran estudiar psicología después, esto está en la base, por ejemplo, del psicologismo. Este Alexius Meinon, que es uno de los teóricos, ¿ya? Están dentro del nacimiento de la psicología, ¿ya? ¿Por qué les hablaba yo en la mañana sobre la psicología y la relación con la ética y la axiología? Porque la axiología es una especie de contestación frente a la psicología. La psicología pone mucho de manifiesto esto del subjetivismo, pone mucho en el sujeto, pero las teorías que son objetivistas en cuanto a los valores tratan de buscar el fundamento de los valores fuera del sujeto, ¿ya? Fuera del sujeto. Y eso es una cuestión muy compleja, porque nosotros estamos acostumbrados a justificar nuestras acciones por los efectos y por la relación subjetiva individual de lo que realizamos. Pero acá las teorías objetivistas nos dicen que los valores existen por sí mismos. ¿Mm? Si bien yo no voy a andar mirando la verdad o la justicia ya por la calle, no es algo que yo pueda tantear positivamente, así como es la madera de mi escritorio, pero sí es algo que tiene un cierto grado de veracidad, ¿ya?
Dicen los objetivistas, dicen que los valores no radican en el sujeto, sino que tienen una existencia objetiva, su validez es universal e independiente de la estimación subjetiva. ¿Ya? Ya no va a ser, por ejemplo, la búsqueda del placer por el yo, o por ejemplo, en cuanto a la utilidad, sino que aquí me está diciendo algo que es totalmente increíble, ¿ya? Que finalmente los valores existen por sí mismos. ¿Cómo vamos a llegar a esa conclusión? Esa es la tarea de las teorías objetivistas. Dice, hay un fundamento acá que tiene que ver con la escolástica medieval, ¿ya? Vamos a remitirnos un poquito a esa época. Bien dice la escolástica medieval o la filosofía medieval, se llama la ratio boni, lo que hoy denominamos valor. Para los escolásticos, el valor es sinónimo de bondad y esta a su vez se identifica con el ser, la ontología. De aquí se sigue que el valor como el bien no puede separarse del ser, ya que el valor es el mismo ser en cuanto dice una relación de conveniencia al apetito intelectual o volitivo. ¿Qué se decía en la Edad Media? En la Edad Media se decía que las decisiones humanas o el mundo creado, porque recuerden que es un mundo que está plagado con la idea de Dios, que todo finalmente es bueno y todo tiene una justificación racional. Por eso los escolásticos medievales, como Santo Tomás que está aquí, ¿ya? Quienes estudien después en la Universidad de Santo Tomás, ahí está Santo Tomás, y lo más probable es que le pasen esta filosofía también, ¿ya? Todo tiene que ver con una razón verdadera. Las búsquedas humanas, entonces, las decisiones, por ejemplo, lo que nosotros podemos investigar, lo que podemos saber, conocer, sentir, todo es bueno. Eso es lo que nos dice la escolástica medieval, ¿ya? Que todo se guía por una recta razón y que existen los universales. Eso es muy importante y ya lo vamos a tomar. Para el pensamiento medieval, lo bueno, lo bello, lo verdadero, ¿ya? Existe por sí mismo. No es una percepción individual, sino que existen las cosas por sí mismas, ¿ya? Los trascendentales. Trascendentales. Ya lo vamos a retomar esto. Lo bueno, lo verdadero, lo justo y lo bello. Ustedes me pueden decir, pero profe, estas cosas uno los toma individualmente, para cada persona existen cosas justas, existen cosas bellas y verdaderas, ¿ya? Claramente, en el mundo en que vivimos nosotros, ya que está plagado del subjetivismo, el yo es el centro, pero en las perspectivas medievales, estos trascendentales existían por sí mismos y estaban justificadas por Dios, en ese sentido, ¿ya? Pero, ¿cómo se puede justificar que los valores existen por sí mismos en un mundo sin Dios, por ejemplo? ¿Ya? Y aquí vamos a ver a los pensadores que ya son contemporáneos a nosotros del siglo XX, siglo XIX, siglo XX, que son Mark Scheller y Nikolai Hartmann. ¿Ya? Aquí les puse, por ejemplo, una serie donde esto se ve, ¿ya? Donde se ve que es una serie medieval que se llama Kingfall y que la pueden ver en Netflix. Aquí se trata de unos caballeros cruzados, muy entretenida, que tienen que ver también con esta búsqueda de los valores y cómo se contrastan, por ejemplo, en una serie contemporánea. ¿Ya? Vamos a pasar esto y vamos a adentrarnos un poquito en la pregunta, ya que nos queda un poquito de tiempo. Dice, ¿los valores existen en un mundo de por sí o somos nosotros los que los captamos a través de la intuición emocional? Esa es la gran pregunta que se van a hacer estos dos autores. Por otra parte, Max Scheler, que es uno de los filósofos más importantes del siglo XX en cuanto a el conocimiento de los valores, nos va a decir que nosotros tenemos una capacidad emocional para conocer y para entender los valores, ¿ya? Esa capacidad emocional que va más allá de lo racional, porque Max Scheler está dialogando con Kant en cuanto que los valores no solo están en la racionalidad humana, sino que también están en las emociones, ¿ya? La intuición emocional, como los colores dice acá, ya uno puede hacer una intuición idética, una intuición de esas ideas, ¿ya? El mundo de los valores es objeto de la intuición emocional,
¿ya? O sea que lo bueno, o sea que lo justo, o sea de que lo veritativo, por ejemplo, yo puedo tener una intuición de que esas cosas existen y existen fuera del sujeto, existen de alguna forma por sí mismas. La existencia de por sí misma del valor la tenemos en Harman, que está acá, ¿ya? Los dos son alemanes, ¿ya? Y dice Harman que los valores son independientes de todo pensamiento. Ya Harman está más cerca, por ejemplo, del pensamiento medieval y el pensamiento de que los trascendentales existen por sí mismos, ya tal como decía Santo Tomás. Y Max Scheler, por otra parte, dice que los valores existen en las acciones o en las cosas, pero que el ser humano tiene una intuición para conocerlas, ¿ya? En cuanto a lo subjetivo y lo objetivo, eso es lo que nosotros vamos a empezar a estudiar. Dice, uy, me queda un minuto. Me pasé, oh, está medio complicado esto. Ya, chiquillos, pero espero que vayamos entendiendo. Les voy a dar algunas recomendaciones que vamos a seguir viendo en la próxima clase de esto. Y para la próxima prueba, yo los voy a guiar mucho en cuanto a cómo vamos a hacer la última prueba acumulativa, ¿ya? Así que no se preocupen que la próxima clase vamos a hacer eso. Vamos a guiarnos un poco sobre lo que significa esto en el mundo de los valores y la ética subjetivista. Bien, les invito a revisar luego el video y a estudiar esta parte del curso, ¿ya? Me despido entonces, chiquillos. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Preparen preguntas porque esta materia es algo complicada, ¿ya? Preparen preguntas. Y se los encargo para la próxima clase. Chao, chao. Chao, chao.